vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver. Compartiendo Lucas capítulo 18, los versículos 35 hasta el 43. Así que quiero invitarte a que podamos leer estos versículos de manera alternativa a los hermanos que están presentes. Yo voy a leer todos los versículos para que los que están en casa también puedan seguir esta lectura. Y dice lo siguiente. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hasta ahí es la palabra de hoy. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a poder recibir tu mensaje. Danos la fortaleza de tu Espíritu Santo y la sabiduría que viene de ti. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Guíanos desde el principio y hasta el fin, conforme a tu fidelidad. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 42. Vamos a leerlo juntos. ¿Ya? Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Al regresar del cautiverio de Egipto y después de 40 años en el desierto, el pueblo de Israel emprendió la conquista de la tierra prometida. En la ayuda de Dios, fueron expulsando a los extranjeros de aquel territorio. De este modo, la primera ciudad que enfrentaron luego de cruzar el río Jordán fue la ciudad de Jericó. Por aquel entonces, Jericó estaba rodeada por grandes murallas que la volvían una fortaleza impenetrable para cualquier enemigo. No obstante, Dios le dio a su pueblo una dirección a través de su líder Josué, a quien le dijo, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. De este modo, durante 6 días los israelitas dieron una vuelta alrededor de la ciudad. Pero el 7º día dieron 7 vueltas y en la última de ellas tocaron sus trompetas y gritaron con euforia. Entonces cayeron los muros, conforme a lo que Dios había dicho, y los hebreos pudieron conquistar aquella ciudad. ¿Conocen la historia? Como en tiempos de Josué, Jesús también se acercó a Jericó con sus seguidores para conquistarla, pero no con un armamento militar ni con soldados, sino con la autoridad de su palabra y el poder de su salvación. Vino a hacer caer las murallas, pero no los muros de piedra, sino los muros del pecado y de la muerte. De esta forma el Señor emprendió su campaña victoriosa.
avanzando en destruir el poderío del diablo que había mantenido apresadas a las almas y condenadas a la desolación. Con su gloriosa presencia Jesús trajo salvación y conquista, trajo liberación y sanidad. Esto mismo quiere hacer nuestro Señor con cada uno de nosotros en este día. Él nos visita para alcanzarnos con la gloria de su poder redentor. No hay murallas que Él no pueda derrumbar para traernos vida, hacernos verdaderamente libres y revestirnos de completa victoria. Así como vemos hoy en la obra de Jesús al darle vista al ciego y bendecirlo con su salvación, que nuestro Señor abra nuestros ojos haciendo caer toda muralla espiritual para que podamos contemplar y recibir su salvación, para que podamos experimentar su victoria. Y ante su inconfundible misericordia, tomemos la decisión de seguirlo y glorificar a nuestro Padre Celestial con todo nuestro ser. Amén. Luego de anunciarles a sus discípulos acerca de los padecimientos que lo esperaban en Jerusalén, Jesús continuó a paso firme su camino hacia ese lugar. Sus ojos estaban puestos en cumplir su misión que los llevaría a experimentar la muerte, pero también la gloria de su resurrección, su exaltación eterna y la redención de todos aquellos que creyesen en Él. Avanzando en su recorrido, la última parada antes de llegar a su destino era la ciudad de Jericó. A medida que progresaba en su marcha, las multitudes iban acrecentándose a su alrededor, formando barreras herméticas que impedían a muchos acercarse a Él. Todos querían ver a Jesús. Pero a pesar de las cuantiosas imposibilidades presentes, el Señor tuvo un encuentro muy particular con un personaje que sobresalió por sobre el resto. Lucas relata: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En medio de tantos que rodeaban al Señor en su paso hacia su último destino, hubo uno que se destacó por sobre el resto, por su anhelo y por su sobresaliente fe, por su sorprendente fe. Era un ciego pobre que mendigaba al costado del camino. Marcos nos hace ver que aquel hombre ni siquiera era conocido por su propio nombre. Él relata: entonces vinieron a Jericó y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dado que el prefijo bar significa hijo en hebreo, el nombre Bartimeo no es otra cosa que el hijo de Timeo. De esta manera podemos ver cuánto habrá sufrido aquel hombre sin identidad propia, que fue despreciado desde su nacimiento, prisionero de la ceguera y condenado a una vida de pobreza en la que todo lo que podía hacer para sobrevivir era mendigar. Bartimeo el ciego había vivido sumido en una terrible fatalidad de la cual no podía salir por sí mismo y estaba sentenciado a una vida de frustración y abandono. No obstante, una luz de esperanza se encendió en su corazón cuando oyó hablar de uno que realizaba grandes prodigios y señales. Su corazón cobró ánimo al reconocer que no todo estaba perdido para él. Había uno que podría librarlo de su opresión, uno del que todos hablaban y del que reconocían que estaba investido de poder divino. Pero Bartimeo, en su interior, en lugar de pensar únicamente en lo que podría obtener de él, siendo revestido de una revelación que solo podría venir desde lo alto, se preguntó: ¿quién sería aquel hombre tan poderoso? ¿Acaso no sería este el Hijo de Dios prometido? Así que su anhelo por ver a Jesús era grande. Ansiaba con todo su ser poder presentarse ante el Señor. Aún así no había en él posibilidad alguna de salir a buscarlo.
Solo podía esperar el milagro de que aquel en quien tenía puestas sus esperanzas viniese alguna vez hasta donde él se encontraba confinado. Y esto finalmente sucedió. Un día, al oír el gran alboroto de un tumulto de gente que se movilizaba alrededor de donde él estaba, Bartimeo consultó qué era aquello que estaba pasando y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Al escuchar esto, el ciego se dio cuenta que esta era su oportunidad de acercarse al Señor. Era aquella ocasión que él tanto había estado deseando tener. Tal vez sería su última chance. Y se decía a sí mismo que no podía dejar pasar aquel momento. Sin embargo, existían terribles obstáculos que se interponían entre Jesús y su deseo de presentarse ante él para ser sanado. Por un lado, estaba su condición de invidente. No podía saber hacia dónde debía dirigirse. Y por otro lado, había demasiada gente que le impedía que pudiese aproximarse al Señor con facilidad. Por eso, desde donde él estaba, desde donde él se hallaba situado, comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Comenzó a clamar con terrible desesperación: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No te vayas sin tener misericordia de mí. Una y otra vez gritó con desesperación. ¿Qué otra opción tendría él? ¿Cómo podría llegar a ser restaurado? Así que clamó al único que podía librarlo de su fatal condición: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A diferencia de las personas que cercaban al Señor y para quienes solo se trataba de un poderoso hombre de Nazaret, Jesús Nazareno, le decían. Para aquel ciego Jesús era mucho más que esto. A pesar de su ceguera, Bartimeo lo reconoció como el Hijo de David. Este título era el nombre con el que se identificaba al Mesías. Todos sabían esto, porque Dios le había prometido a David que de su descendencia surgiría un glorioso rey que sería su hijo. Dios le prometió a David: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que, sin haberlo visto con sus ojos físicos, Bartimeo había reconocido en Jesús al Hijo de Dios prometido. Él podía ver más que los que no eran ciegos. Fue capaz de reconocer las profecías sobre la venida del Mesías cumplidas en Jesús y creía en su poder. Isaías había dicho unos 800 años antes, 8 siglos antes de su venida: Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. De esta forma, por su fe en Jesús, sabiendo que Él era el poderoso Hijo de Dios, Bartimeo no quiso dejar pasar esta oportunidad y clamó desde lo más profundo de sus entrañas, con el deseo de alcanzar la misericordia del Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En su clamor vemos su desesperación por ser rescatado de las sombras y su convicción de que no sería rechazado por Jesús. Sabía de su poder, pero también sabía de su amor. Por eso tomó fuerzas y gritó al viento con vívida esperanza. Por más que otros lo miraran mal o lo despreciaran, por más que otros se burlaran de él o lo amenazaran para que dejase de perturbarlos con sus gritos incesantes, Bartimeo no se dejó derrotar por nada. Venció toda oposición interior y exterior con perseverancia e insistencia. Luchó hasta el final, con ánimo inquebrantable
y fe inalterable, aún en medio de la incredulidad que lo rodeaba. Por eso, como nos dice Lucas, por más que los que iban delante le reprendían para que callase, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Al ver el clamor de este hombre ciego, podemos reconocer su pasión, su urgencia, su necesidad, su fe, su perseverancia, su espíritu inquebrantable. Cualidades de las que muchos de nosotros carecemos a pesar de que tenemos ojos sanos para ver. ¿Por qué? Tal vez por estar más concentrados en apariencias y beneficios superficiales, encandilados por los ofrecimientos de este mundo pasajero. Tal vez porque nos presentamos físicamente ante Jesús, pero con el corazón lejos de Él. De ahí que hay quienes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Por su desconocimiento del Señor hay también quienes incluso menosprecian, se burlan o quieren hacer callar a los que viven en la fe, como lo hicieron con Bartimeo los miembros de aquella multitud que rodeaba al Señor en su camino. No se dan cuenta que tal vez hoy sea su última oportunidad para encontrar en Jesús la sanidad, el perdón y la salvación que urgentemente necesitan. Por eso, precisamos abrir nuestros ojos para comprender que hoy es el día de reconocer sinceramente el estado real de nuestro ser interior. Es el día para reconocer sinceramente el estado real de nuestro ser interior, para reconocer ante el Señor nuestra fatalidad y frustración, nuestra vida condenada a las sombras del temor, en el pecado y la condenación. Es el día de venir ante Jesús para clamar con desesperación y con todas nuestras fuerzas, pidiendo la misericordia del único que puede librarnos. Hay muchas personas fisiológicamente ciegas, pero existen muchos más ciegos espirituales. Creen ver, pero no ven. Creen estar cerca del Señor, pero están muy lejos de Él. En una ocasión Jesús les dijo a los líderes religiosos: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y de este tipo de personas hay muchos por estos días. Jesús es el Hijo de Dios prometido, que vino a este mundo para nuestra salvación. Pero ¿cuántos pueden reconocer esto sinceramente? ¿Cuántos se acercan a Jesús con corazón quebrantado para pedir con clamor desesperado por su perdón y salvación, para rogar por su misericordia? Solo los que se reconocen ciegos verán, pero los que se creen capaces de ver permanecerán en su ceguera. ¿A cuál de estos dos grupos pertenecemos? ¿A cuál de estos dos grupos estás afiliado? No nos volvamos ciegos espirituales por insistir en una vida formalista y de pecado. Jesús está pasando cerca de nosotros hoy. Clamemos con urgencia y desesperación, desde lo más profundo de nuestras entrañas, venciendo toda oposición y adversidad internas o externas para recibir de Él su misericordia. Amén. ¿Y cuál fue el resultado del clamor de Bartimeo el ciego? Lucas relata: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Hubo algo que captó la atención de Jesús mientras caminaba y en medio del bullicio de la multitud. Era una voz muy diferente a la de muchos otros que solicitaban su atención. Era un clamor de fe que lo hizo detener su marcha, alzar su mirada y buscar a aquel que gritaba con desesperación. Jesús no ignoró a aquel que clamaba con insistencia y pidió que le trajeran a este hombre
que no dejaba de suplicar por su misericordia. De este modo, como resultado de su perseverancia, no habiéndose dejado desalentar por la reprensión de quienes querían que se callase, Bartimeo llegó ante la presencia del Señor. Su condición hablaba por sí misma. Era un hombre que requería con urgencia recobrar la vista. Aún así Jesús le preguntó cuál era su petición, y Bartimeo le rogó que lo sanara para poder ver. No le mendigó una moneda como solía hacer con otros transeúntes eventuales. No le pidió fortunas ni honores. Supo reconocer cuál era su necesidad real y le pidió que abriera sus ojos, que le diera la vista. Entonces, viendo su corazón dolido y observando su increíble fe en él, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Aun cuando el Señor era más que consciente del destino que lo aguardaba en Jerusalén, aun cuando sabía que se dirigía a una dolorosa cruz, no puso más atención en sí mismo que en aquellos que necesitaban su ayuda. No estuvo más pendiente de su propia persona ni se preocupó primeramente por sí mismo. Por el contrario, ayudó a quienes lo necesitaban hasta el fin, olvidándose de su propio ser. Y de este modo, aceptando la petición de aquel hombre ciego, Jesús hizo que recibiese la vista. Pero no solo esto, sino que lo libró de su angustiante condición, extendiéndole más que la sanidad física. El Señor le extendió su salvación eterna. Tu fe te ha salvado. Por reconocer a Jesús como el Hijo de Dios prometido, el verdadero Salvador anunciado por los siervos de Dios, por su fe sincera en Jesús, Bartimeo obtuvo la mayor bendición. Una bendición que excedía lo que él había esperado. Una bendición que trascendía los límites de este mundo. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esa es asimismo la bendición a la que también nosotros debemos aspirar con todas nuestras fuerzas. Porque este mundo pasará. Algún día nos tocará partir. Pero hay un reino de gloria eterna para todos aquellos que tuvieron ojos espirituales para ver y recibir a Jesús como su Salvador y Señor por fe. Hay un destino glorioso y una corona incorruptible para aquellos que perseveren con fidelidad hasta el fin. Amén. Luego de escuchar las palabras de Jesús, al momento los ojos de aquel que había sido ciego fueron abiertos. Y la luz del Señor hizo resplandecer por completo el corazón de aquel que había estado en tinieblas. Todas las murallas que lo habían envuelto lo habían hecho incapaz de dejar atrás su vida desdichada y sin esperanza alguna fueron derrumbadas. Podemos imaginar cuánta alegría habrá sentido Bartimeo. En verdad había encontrado la sanidad de aquel que venía a este mundo a dar vista a los ciegos y abrir los oídos del sordo, hacer saltar al cojo y cantar al mudo. Pero más que nada, había encontrado aquel que venía a este mundo a sanar a los quebrantados de corazón y a libertar a los cautivos del pecado y de la muerte. Y así, trayéndole su sanación y salvación, Jesús dio testimonio de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. El Hijo de David prometido. Por eso, la alegría del que había sido ciego fue doble. No solo recibió la vista, sino también la salvación eterna. Y no solo pudo ver la hermosura de lo creado, sino que lo primero que contemplaron sus ojos fue el esplendor de su Creador y Señor. ¿Cómo no saltaría de alegría? ¿Cómo no glorificaría al Padre Celestial por tan inmerecida bendición? Por eso, viéndose sanado, ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? El pasaje señala. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Aquel que fue sanado y salvado, usó su vida para dar gloria a Dios y tomó la decisión de seguir a Jesús.
Tomó la decisión de entregar su vida a aquel que le había dado no solo la sanidad física, sino también la salvación. No se conformó solo con confesar su fe con sus labios, ni con ser sanado experimentando los milagros de Jesús, sino que quiso seguirlo, quiso seguir a Jesús. Porque la reacción inconfundible de quien ha experimentado la salvación del Señor por fe es seguirlo hasta el final y buscar dar gloria a Dios con todos sus hechos. Así que si hemos experimentado la obra de Dios con todo en nuestra vida, si hemos experimentado la obra de Jesús en nuestra vida, si en verdad hemos reconocido en Él al Hijo de Dios prometido, si hemos encontrado su sanidad y salvación al igual que Bartimeo, lo seguiremos como sus discípulos hasta el fin. Le seremos fieles, agradeciéndole y buscando dar gloria al Padre Celestial. Pero si examinamos nuestro corazón, ¿es realmente así como estamos viviendo? ¿Buscamos seguir a Jesús y glorificar a Dios con toda nuestra vida? Bartimeo siguió a Jesús glorificando a Dios por la sanidad recibida. Pero por su parte, la gente lo único que pudo hacer fue maravillarse de lo que había acontecido. Como nos dice el relato, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Varios de quienes se asombraron del milagro de Jesús eran los mismos que habían tratado de hacer callar a Bartimeo cuando procuraba recibir la misericordia del Señor. Finalmente terminaron por ser testigos de la obra de Jesús en aquel ciego al que desestimaron. En verdad, hay muchos que anhelan experimentar los milagros del Señor, pero no logran recibirlos porque no tienen auténtica fe en Él. No lo reconocen como el Hijo de Dios prometido. Hay muchos que quieren experimentar los milagros de Jesús, pero no son perseverantes en su clamor. Se dan fácilmente por vencidos ante la más mínima oposición. Incluso hay quienes se burlan de los que claman a Dios pidiendo su misericordia y los increpan para que se callen, los molestan y desalientan para que abandonen su lucha por alcanzar un encuentro con Jesús. No obstante, aquellos que se comportan como los hombres de la multitud de Jericó siempre terminan por ser testigos y nunca protagonistas de la obra del Señor. Por más que Jesús está a su lado, no pueden experimentar su amor, su poder y su salvación. En este día, nuestro Señor Jesús viene a nosotros. ¿Seremos testigos o protagonistas de su obra? ¿Recibiremos de Él su misericordia o seremos solo espectadores? Si clamamos con todo nuestro corazón, venciendo toda oposición con fe y perseverancia, nuestro Señor se acercará y nos extenderá su sanidad y salvación. Así que no nos dejemos acallar por el mundo y sus voces de incredulidad. Clamemos con urgencia, clamemos con desesperación al reconocer nuestra condición hasta ser oídos desde lo alto. No está todo perdido. Siempre hay esperanza en Jesús. Así que clamemos al Señor y entonces Él, que es misericordioso, excediendo a toda nuestra expectativa, nos traerá la mayor bendición. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das una invitación a venir a buscarte, dándonos una luz de esperanza que se enciende en nuestro interior. Y hoy con todo nuestro ser nos acercamos a ti, venciendo toda oposición, creyendo que tú eres el Hijo poderoso de Dios que vino a este mundo a darnos sanidad, restauración y salvación. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Clamamos con todo nuestro corazón a ti y creemos en tu obra, creemos en tu fidelidad, creemos en tu amor, creemos que tú estás con nosotros y nos darás tu victoria. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.